Estimados estudiantes, vamos a desarrollar la ficha de trabajo número 7 de la página 93 de su cuaderno de trabajo. Situación significativa, un poco de historia. Hasta hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 años a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. En el norte del país también existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó entre el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería el tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas, desde el año 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín. Es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la que le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta 1800 a.C., por lo que se la compara con civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia y la egipcia. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo con la llegada de los españoles. Luego de haber leído un poco de historia, ahora vamos a responder algunas situaciones. 1. Representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. ¿Quién era la cultura más antigua? Muy bien, estamos hablando de la cultura Caral. Tuvo un periodo de 3000 años antes de Cristo hasta 1800 años antes de Cristo y nos dice que lo vamos a representar en la recta numérica. Muy bien, y vamos a considerar entonces al 0 como el nacimiento de Cristo. Hacia el lado izquierdo del 0 vamos a considerar o vamos a colocar los años antes de Cristo y los vamos a representar con números negativos. Hacia el lado derecho del 0 vamos a considerar los años después de Cristo y los vamos a considerar como números positivos. Ahora tengo acá en la recta numérica el periodo de la cultura más antigua, la cultura Caral, 3000 años antes de Cristo hasta 1800 años antes de Cristo. Situación 2. Nos dice, representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas preincas e incas. Muy bien. Para ello, acá tenemos una tablita donde están consideradas las 6 culturas de la cual hemos leído hace un momento. Veamos la cultura chavín. La cultura chavín tuvo un periodo de duración 1200 años antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo. ¿Ven? Está considerado con números negativos porque estoy hablando de un periodo antes de Cristo. Además, debemos tener en cuenta el siguiente término, cuando dice desde hasta, porque cuando hace referencia a ello, estamos hablando de un intervalo cerrado. Lo mismo sucede con la cultura Caral, mochica, chimú, Paracas, inca. ¿Ven? Entonces, vamos a representar en nuestra recta numérica, la que tenemos acá. Comenzamos con la cultura chavín. Chavín tuvo un periodo de 1200 a.C. hasta 400 a.C. Caral de 3000 a.C. hasta 1800 a.C. Mochica desde 100 años después de Cristo hasta 700 años después de Cristo. Este que está de verdecito es la cultura chimú. Tuvo sus inicios 900 años después de Cristo
hasta 1470 años después de Cristo. Ahora tenemos a la cultura Paracas, 700 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo. Y finalmente tenemos a la cultura Inca, teniendo un periodo de 1100 años después de Cristo hasta 1532 años después de Cristo. Tercera situación. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Ahí está nuestro cuadrito, Chavín y Paracas. Vamos a nuestra recta numérica, graficamos ahí, cultura Chavín, cultura Paracas. ¿Entre qué años coincidieron? ¿En qué año coincidieron? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, han coincidido en los años 700 a.C. y 400 a.C. Ahí está la respuesta. Cuarta situación. ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas? Pero no Chavín ni Mochica. Acá tengo mi tablita donde están las tres culturas. Agarro mi recta numérica, voy a graficar las tres culturas, Chavín, Paracas y Mochica. ¿Entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas? Pero no Chavín ni Mochica. A ver, ¿cuál será eso? Muy bien. Tenemos entonces desde 400 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Muy bien, jóvenes estudiantes. Pasamos la quinta situación. Representa simbólicamente y en intervalos el tiempo de desarrollo de la cultura Chavín y Chimú. Veamos la cultura Chavín. Se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta 400 a.C. Su representación simbólica es la siguiente. Hemos dicho, si es antes de Cristo van a ser considerados negativos. Muy bien, son negativos. Pero hay que tener en cuenta acá lo siguiente. El término cuando dice desde hasta, porque está haciendo referencia a un intervalo cerrado. Su representación gráfica será la siguiente. Ahí tenemos su representación gráfica donde vemos estos circulitos están llenaditos. Por lo tanto significa que es un intervalo cerrado. Vemos la cultura Chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde el año 900 después de Cristo hasta 1470 después de Cristo. Veamos su representación simbólica. Como es después de Cristo, estamos considerando positivo a los años, ¿ven? Y el término desde hasta hace referencia a un intervalo cerrado. Veamos su representación gráfica. Entonces, ahí tenemos estos circulitos, están bien pintaditos, por lo tanto hace referencia a un intervalo cerrado. Veamos la siguiente situación. Representa en forma conjuntista los intervalos de tiempo de la tabla de la pregunta 2. ¿Y se acuerdan que había una tablita? Bien, ahora está representada de esta forma. Aquí tenemos la cultura, tenemos acá intervalo de tiempo y la representación conjuntista. Veamos acá. Vamos a ver a la cultura Mochica. La cultura Mochica tuvo un periodo de 100 años después de Cristo hasta 700 años después de Cristo. El término desde hasta hace referencia a intervalos cerrados. ¿Cuál será su representación conjuntista? Entonces diremos que X es Mochica. Diremos, Mochica tuvo un periodo mayor o igual a 100 años después de Cristo y menor o igual a 700 años después de Cristo. Veamos a la cultura Chavín. Chavín tuvo un periodo 1200 años antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo, por eso está considerado con números negativos. Además, el término desde hasta hace referencia a un intervalo cerrado. Veamos su representación conjuntista. Diremos entonces, la cultura Chavín tuvo un periodo 1200 años antes de Cristo. A ver, nuevamente, la cultura Chavín tuvo un periodo mayor o igual a 1200 años antes de Cristo y menor o igual a 400 años antes de Cristo. Vamos acá a la cultura Paracas.
La cultura Paracas tuvo un periodo 700 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. En su representación conjuntista, como vendría a ser, Paracas tuvo un periodo de mayor o igual a 700 años antes de Cristo y menor o igual a 200 años después de Cristo. Muy bien, jóvenes estudiantes, ahora que hemos resuelto varias situaciones de la situación significativa, entonces desarrollaremos las páginas 94 y 95 de su cuaderno de trabajo.